Claro, uno diría que la inmunidad ya está instalada en el Congreso de la República, sobre todo de haber visto en ejercicio a estos 130 congresistas, ¿no? Con todos los cambios que hemos visto. Es decir, vemos casos flagrantes de mochasueldos, de coacción, abuso, y creo que solamente pagó pato Joy, ¿no? No, no es Joy, perdón, me he equivocado. Cordero Yontay, ¿no? Ella, que la agarraron acá, pero todos los dominicales han ido sacando porque parece que era una práctica común en el Congreso de la República. Y ahora obviamente van por más, por la inmunidad parlamentaria. Hay una buena columna de Augusto Tausen en El Comercio que justamente habla sobre este tema. Y es bueno también entender en qué casos, digamos, cuál es la naturaleza, el espíritu de esta ley de inmunidad parlamentaria en el pasado y en otras partes del mundo. Pues se trata de que no te persigan por tus ideas políticas, se trata de que cuando un gobierno, finalmente tiene el poder, se vuelve una dictadura, pasa a tener también control sobre las instancias judiciales. Podemos dar el ejemplo, ¿no?, de una Venezuela o el ejemplo, por ejemplo, de Ortega, ¿no?, en Nicaragua. O sin ir tan lejos, el Perú de Fujimori con Vladimiro Montesinos y un Rodríguez Medrano en el Poder Judicial que obviamente, ¿no?, podría haberse tumbado sin inmunidad parlamentaria, le iniciaba cualquier proceso y a cualquier congresista de oposición a Fujimori, como era en su momento los congresistas del APRA, los perseguían y los metían presos por algún delito que le hayan inventado, una persecución, etc. Ese es el espíritu de tener una inmunidad parlamentaria cuando hay un gobierno dictatorial, poderoso, que, digamos, rompe la separación de poderes, captura, si se quiere, el Poder Judicial y finalmente persigue. Si no hubiese habido inmunidad parlamentaria en esos tiempos, Vladimiro Montesinos no habría tenido que comprar congresistas, no habría tenido que coimear, no habríamos visto esos videos en los cuales efectivamente le soltaba los famosos tránsfugas, ¿no?, que a la mayoría los compraron con plata. Algunos con algunas promesas ideológicas, si se quiere, pero la mayoría con plata pura y dura. Entonces, ese es el espíritu de la inmunidad parlamentaria. Que si tú capturas el Poder Judicial, no tengas a un juez dispuesto a darle al gobierno o quien esté detentando el poder la posibilidad de decir, bueno, a este congresista está muy saltón, me está queriendo investigar, me está plantando cara como oposición y yo me lo quiero tumbar, lo quiero desaparecer, iníciale un proceso. Ese era el espíritu de la inmunidad parlamentaria, pero seamos honestos. Y aquí entro a la columna de Augusto Tausen. ¿Hoy por hoy hay algo de eso? Hoy por hoy hay una Dina Boluarte, ¿no?, que ha capturado el Poder Judicial. O no sé, ¿cuáles son los poderes? Porque siempre que habla algún congresista defendiendo, queriendo justificar la inmunidad parlamentaria, la impunidad, hay que decirlo, porque este Congreso lo que busca es impunidad para hacer esas fechorías que todos le conocemos. Siempre con la excepción, ¿no?, que finalmente hay algunas excepciones a la regla, ¿no?, pero contadas con las manos, contadas con los dedos de las manos, muy pocas. Entonces, eso es lo que busca. Dice, no, los poderes fácticos, hay poderes ocultos que nos persiguen, y nadie dice absolutamente quién sería. Claro, y acá me he cansado de denunciar a una fiscalía, ¿no?, como el equipo Lava Jato, que sí podría decirse que ha buscado persecución política. Y el otro día escuchaba una conversación entre Hildebrand y el amigo Iván Meini, ¿no? Y el amigo Iván Meini inmediatamente decía, no, pero es que ese tema de la judicialización de la política, de la politización de la justicia, por supuesto que muchas veces se utiliza con un argumento de defensa que no tiene sentido. Cuando dicen, no, se ha judicializado la política. Por supuesto. Pero también es cierto que obviamente hay políticos que cometen delitos, como muchos en este Congreso de la República, y eso no es judicializar la política. Eso es simplemente que la justicia haga su trabajo independientemente de quién comete el delito. Sea un ciudadano cualquiera o sea un político, en este caso congresista. Pero si tú haces esa aseveración, Meini y Hildebrand, y no dices, pues, que también han habido excesos fiscales, que tenemos fiscales que han perseguido indebidamente, ¿no?, a personas que ni siquiera eran políticos, como el caso de Ricardo Briceño, que han hecho mamarrachos judiciales con todo el aplauso de una prensa adicta. Entonces, tenemos, igualito como en el caso de la extinción de dominio, por supuesto que este cambio en la ley podría favorecer a organizaciones criminales.
aunque hay una excepción clara para casos de narcotráfico, etcétera, que mucha gente no lo dice. Pero no podemos criticar este cambio de ley sin decir que efectivamente han habido excesos de la Fiscalía y del Poder Judicial. Pero es que nadie quiere ver la realidad de la milanesa. Todo el mundo quiere ver, ¿no?, la pequeña fotografía que le conviene y a partir de ahí elabora. Así nunca se llega a la verdad. Entonces, ¿podrían haber habido excesos respecto de congresistas? Yo creo que no. La verdad, yo creo que no. Más bien yo diría lo contrario. El Poder Judicial y el Ministerio Público en muchos casos no ha podido actuar ante lo que hemos visto que es claro blindaje del Congreso de la República. Claro blindaje. Y de eso vamos a hablar porque a mí me lo parece claro blindaje también hacia Dina Boluarte. Más allá de la interpretación que se haga del artículo de la Constitución respecto de que hasta qué punto puede ser investigada, cuándo ya no puede ser acusada finalmente por solamente los cuatro, ¿no?, los cuatro supuestos que plantea la Constitución. Entonces, ha habido eso en el Congreso de la República. Pero bueno, Augusto Tausen-Klingen dice, inmunidad parlamentaria, 2 puntos en contra. Restablecer la inmunidad parlamentaria sería un avance más en este cometido de crear espacios de impunidad. Y aquí explico un poquito, ¿no? La inmunidad parlamentaria, figura legal, en aquellos casos excepcionales en los que una minoría política, que es opositora, desde el Congreso, es víctima de persecución política por parte de ese mismo gobierno, sea utilizando directamente a la policía o al sistema de justicia. Si acaso logra cooptar al Poder Judicial. Y el ejemplo que yo decía era clarísimo con lo que se conoció en la época de Vladimir Montesinos, con un Poder Judicial y una Fiscalía también a disposición de el gobierno dictatorial. Así de simple. Que repito, no es nada parecido pues a lo que sucede hoy día. Entonces, puro compadrajo. Dice, pensando en este supuesto excepcional pero crítico, porque podría revelar la ruptura del orden democrático, se garantizó históricamente a los congresistas un trato privilegiado. Y obviamente era que iba al Congreso de la República y el Congreso no se pronunciaba sobre el fondo, solamente tenía que decidir, cuando había inmunidad parlamentaria, oiga, esto que está llegando de la Fiscalía, del Poder Judicial, ¿tiene una connotación política o no? Y ese es el problema. Porque si hay algo que no es político hoy por hoy, es el Congreso de la República. El Congreso de la República hoy es un mercado persa, en el cual solamente se negocian cuestiones materiales. O sea, pichirruchadas, vamos a decirlo, propinas, sencillos. Le tiras 3 manís a la mayoría de congresos, los agarran en el aire, como unos pollitos que no comen hace días. Entonces, este Congreso no hace política, viejo. Solo busca los intereses como de los mineros ilegales. Por ejemplo, por más que se llene la boca, ¿no?, el amigo Rospigliosi, son muertos de hambre. Inmunidad parlamentaria. Entonces, eso es lo que se busca, repito. O sea, el tema de lo que va a ser el voto en el 2026... después de ver todos estos temas, porque creen que finalmente no, las encuestas, ay, ¿quién cree en las encuestas? Dice, bueno, viejo, te cuento, ¿no?, a todos los paparruchos esos que dicen, ay, los caviares, ay, la DBA. Bueno, La República y Expreso, que están en los dos extremos, si se quiere, ¿no?, de los medios de comunicación, que algunos aplaudirán, otros no, coinciden plenamente en la desaprobación de Dina Boluarte y del Congreso.